Les saludamos desde Huelva. Aquí iniciamos la gira para conmemorar los 50 años de Televisión Española en Andalucía. Un recorrido en el que cada semana de este mes de junio nos llevará a dos capitales andaluzas. Unas bodas de oro que queremos celebrar con ustedes más cerca. Pues desde hoy hasta el próximo día 24 vamos a emplear los minutos finales de nuestro informativo en poder reconocer la labor que han desarrollado muchos profesionales de esta casa coincidiendo con la conmemoración de nuestro 50 aniversario. Nuestra primera parada, como ven, es Huelva, donde hace unos años estuvo de corresponsal nuestro invitado Rafael Terán. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra conmemoración de estos 50 años. Gracias por invitarme y felicidades. Muchísimas gracias. Rafael, has estado haciendo radio, también has estado trabajando en otros medios de comunicación, pero tuviste una etapa aquí en Televisión Española. ¿Qué recuerdas de ella? Pues recuerdo una etapa muy intensa, muy emocionante y sobre todo muy productiva, en la que en Huelva, que es una provincia que genera muchísima información, pues obligaba a que tuviésemos que atender una demanda de contenidos bastante amplia. Menos mal que tuve a un compañero como Abelardo Bolledo, un cámara excepcional, con el que pude trabajar en equipo varios años y que nos permitió, bueno, pues contar las cosas de Huelva de la mejor forma posible. En estos 50 años han cambiado muchísimas cosas, también la forma en cómo contamos los medios las noticias. Tú que has sido también presidente de la Asociación de Profesionales de Periodistas de Huelva, ¿cómo has notado ese cambio? He notado el cambio en la herramienta. También estoy notando el cambio quizás en los contenidos en los que dependemos demasiado de lo que nos envían, de lo que viene enlatado, lo que viene fabricado, y estamos perdiendo un poco la naturalidad. Yo creo que el periodismo no debería perder la esencia, que es procurar estar en el sitio y contar los acontecimientos de la forma más veraz posible, ¿no? Y yo creo que en ese tema pues hemos perdido un poco, pero lo cierto es que las posibilidades que te dan las tecnologías para poder desarrollar tu trabajo hoy son verdaderamente infinitas. Lo importante es que están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas, ¿no? Rafael, eres uno de los periodistas más veteranos de Huelva y has tenido la suerte de poner en marcha ese gran centro de comunicación Jesús Hermida. ¿Qué ha significado para Huelva la apertura de este museo? Pues yo creo que ha sido, además de un espacio único en España, es el único centro que está dedicado a la comunicación en España. Yo creo que es hacer justicia a Jesús Hermida. Jesús Hermida nació aquí, quería pasar los últimos años de su vida aquí, lamentablemente la muerte le sorprendió, y este centro lo que cuenta es cómo es la comunicación, ayuda a entenderla y también ayuda a conocer quién es Jesús Hermida. Por lo tanto, yo creo que ha sido cumplir un sueño y un logro que cumple en parte lo que quería Jesús Hermida, que era volver a su tierra, ¿no? De acuerdo. De tu paso por esta casa, ¿con qué momentos te quedarías, Rafael? Sería complicado, sí, con muchos momentos. ¿Hay alguno que te marcara especialmente? Hay momentos que te marcan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la tragedia de un pesquero de Isla Cristina que se hundió en Isla Mar, la llegada de los pocos cuerpos que pudieron rescatar a eso. Esa fue una escena impresionante que no se me olvidará jamás en la vida, ¿no? Pero tampoco olvido la mayor parte de los rocíos que he vivido, ¿no? Claro. O la salida de la Hermandad de Huelva, que es una imagen televisiva indescriptible. Por lo tanto, son muchos momentos, pero quizás yo me quedaría con ese, igual que me quedaría con la salida de los mineros de un encierro durante varias semanas, que también fue emocionante y que en aquel momento la hicimos siguiéndolo desde 700 metros de profundidad hasta la superficie. De acuerdo, Rafael, pues no tenemos tiempo para más. Me encantaría poder estar más tiempo contigo, que nos contaras más anécdotas y más vivencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa aquí en Huelva. Muchas gracias. Y nada, y nosotros ya terminamos. Vamos a hacerlo precisamente pues dándole las gracias a la Autoridad Portuaria de Huelva, gracias a la cual hemos podido estar en estas instalaciones y poder desarrollar este informativo aquí en directo desde Huelva. Les saludamos desde Cádiz, segunda parada en nuestra gira para celebrar los 50 años de Televisión Española en Andalucía. Cádiz, la trimilenaria ciudad más antigua de Europa, tan rodeada por el océano que, para que el mundo no quedase aislado de ella, hubo que construir dos puentes sobre la bahía. La Tacita de Plata, en cuyo escueto término municipal caben historia, arte, talento y creatividad a raudales,
y hasta 4 magníficas playas. Da la circunstancia de que la provincia de Cádiz cuenta con 2 unidades informativas, la que está aquí en Cádiz capital con Miguel Albandós de informador y Javier Lurueña de reportero, y la que tenemos en Algeciras para cubrir todo el campo de Gibraltar. Allí están nuestros siguientes invitados y también compañeros. Isaías Bueno, Manuel García Roldán, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes y felicidades a los compañeros de la casa por el 50 aniversario. A vosotros también, que formáis parte de ella. Bueno, Isaías, comenzamos contigo. Llevas más de 30 años como reportero gráfico en esta casa y también has sido testigo con tu cámara de muchísimos acontecimientos, sobre todo en la zona del campo de Gibraltar. ¿Cuántas cosas han pasado delante de tus ojos, Isaías? Muchísimas, muchísimas. Ha habido noticias agradables, noticias desagradables, porque en el oficio hay de todo, pero sí que es verdad que el campo de Gibraltar ha sido una zona especialmente complicada, geográficamente hablando, con Marruecos, con Gibraltar, políticamente un poco también incierta, pero es verdad que he vivido imágenes muy potentes que han marcado una época y me han marcado a mí también como reportero y como persona. Claro. Fruto precisamente de tu trabajo, te concedieron en 2008 el Premio Andalucía de Periodismo con un reportaje sobre inmigración. Es un drama que, por desgracia, tenemos que contar a diario también en nuestro espacio de noticias y que entiendo que también habrá marcado y bastante tu trayectoria profesional, ¿no? Sí, ha marcado mi trayectoria profesional y fíjate, hablamos en pasado, pero es que todavía estamos viviendo este drama. Recientemente en Ceuta, ¿no? Las coberturas que hemos estado haciendo, que hemos estado haciendo por allí. Y bueno, es un drama que todavía sigue en pie, que todavía no encuentra una solución, pero sí es cierto que en la década de los 90 y también en la década de 2010, el drama de la inmigración marcó un antes y un después, yo creo, en España. La sociedad española no estaba acostumbrada a almorzar y a cenar todos los días abriendo un telediario con decenas de cadáveres, de naufragios, bebés en una situación muy delicada, y hombres, mujeres, y España fue solidaria. España comprendió el drama, le costó comprenderla, porque ya te digo que nunca antes habíamos visto algo igual en nuestro país, y desafortunadamente todavía seguimos viviendo tramos, meses, días que se manifiestan estas tragedias, ¿no? Bueno, pues la otra mitad del equipo de Algeciras es Manuel, que es actualmente el compañero más joven de este centro territorial, que además de para Televisión Española, pues también informa para Radio Nacional de España. Una zona, la del campo de Gibraltar, Manu, que informativamente es muy potente, como decía también Isaías, ¿no? Sí, Ricardo, lo decís perfectamente antes. Tenemos el tema de la inmigración, pero también tenemos muy cerquita Gibraltar. Tenemos el problema del narcotráfico, que es muy importante en esa comarca, pero también tenemos aspectos positivos. Tenemos el primer puerto de España, del Mediterráneo, tenemos un polo industrial muy potente y tenemos una zona cultural también que es muy relevante, turística. Entonces yo creo que es muy importante que la televisión pública, la radio y la televisión pública tenga su sede en el campo de Gibraltar. Es una apuesta muy importante que la delegación se conserve, que estemos Isaías y yo como compañeros allí, para que los dos, que somos de hecho también algecireños, mostremos al resto de Andalucía y al resto de España lo que ocurre en nuestra tierra, ¿no? Y también es de agradecer que la televisión pública siga apostando, pese a todas las dificultades, por esta sede. Bueno, ya poquito tiempo nos queda, pero la profesionalidad de Isaías y tu energía sois el cóctel perfecto para la delegación de Algeciras. Sí, totalmente. También pasamos muchísimas horas juntos y quizás es difícil muchas veces conectar, ¿no? Y yo he conectado con Isaías perfectamente, pese a que soy nuevo en la profesión, y yo creo que es parte del éxito y del buen trabajo que creo que es resultado también de lo bien que nos llevamos y lo bien que trabajamos juntos. Isaías, Manu, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia y también por vuestra labor diaria, a la que también sumamos, evidentemente, como no, la de Miguel Albandós y Javier Lurueña junto al equipo de Radio Televisión Española en Cádiz. Agradecemos al Ayuntamiento de Cádiz el poder estar aquí hoy con ustedes. La provincia española con más horas de sol es nuestro escenario elegido hoy para seguir con la gira con la que celebramos nuestros 50 años en Televisión Española en Andalucía. Considerada la huerta de Europa, de los invernaderos de esta tierra bañada por el Mediterráneo, salen los productos hortofrutícolas que se exportan a todo el mundo. Hablar de Almería es hablar de tierra de cine, con el desierto de tabernas como plató natural, o lugar para descubrir
Maravillas de la naturaleza como las canteras de Macael, la geoda de Pulpí y el Parque Natural del Cabo de Gata, que esconde bajo sus aguas praderas de poseidonias. De norte a sur y de este a oeste, Almería es luz. Los últimos minutos de nuestro tiempo de noticias los estamos dedicando en estos informativos exteriores a conocer compañeros de la casa y también a personas que conocen cómo fueron los comienzos de la televisión en Andalucía. Por eso, hoy aquí desde Almería vamos a navegar en esos primeros años, en el nacimiento de Televisión Española en Andalucía. Para ello contamos con nuestro siguiente invitado, periodista y autor del libro Los primeros ojos de Andalucía. Antonio Torres, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. El privilegio es mío. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, ese libro tardaste casi 6 años en recoger testimonios, material gráfico. ¿Qué nos cuentan los primeros ojos de Andalucía, Antonio? Lo inició con mucha ilusión y pasión que pusieron, porque la mayoría procedían de Radio Nacional, pero también había cámaras que empezaron como una colaboración o trabajando a tanta la pieza, no la profesionalidad que hay en la actualidad. Y sobre todo aquellos cámaras con unos aparatos muy pesados, aparatos de cine, y que nada tiene que ver con los tiempos actuales, ¿no? Pero siempre serán necesarios los periodistas y los cámaras. Claro, porque precisamente antes para poder rodar esas noticias se rodaba en cine y no había la inmediatez que conocemos hoy día, ¿no? Sí, si te planteas lo que ocurría en Granada o Almería, por ejemplo, tenían que enviar las cintas esas de cine en tren, luego montaje, edición, y salían las noticias con un par de días de retraso. Con todo eso, lo que significaba de que la gente hablara de centralismo y circunstancias que luego fueron superándose a lo largo del tiempo. Bueno, si hablamos de reporteros y en concreto aquí en la provincia de Almería, podríamos decir que la familia de Antonio Cano son los primeros en poder utilizar su cámara para ser testigos de lo que pasaba aquí en la provincia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Antonio Cano es el padre de la televisión en Almería. Hablar de televisión española en Almería y también en Andalucía hay que referirse a la familia Cano. Antonio Cano padre, Antonio Cano hijo, Deogracia, Titi Cano, que trabaja en Canal Sur Televisión actualmente, y sobre todo la primera mujer quizá de toda España que se dedicó a la televisión, como es Mar Cano, hija de Antonio Cano. Por lo tanto, la sociedad almeriense también supo agradecérselo, y Antonio Cano Egea, natural de Serón, fallecido en Almería en 1983, cuenta con una calle en Almería. Y evidentemente, si hablamos de reporteros, tenemos que hablar de nuestro compañero Luis Carranza, al que bien conocías. Totalmente amigo. La sociedad también le ha aprobado recientemente una calle que Antonio, pues este hombre Luis Carranza marcaba una personalidad. Yo estuve con él en Túnez en 1999, cuando Almería se eligió y se declaró como capital de los Juegos Mediterráneos, Almería 2005, donde se hizo una gran sinergia con Televisión Española, y Luis Carranza sobre todo tenía una personalidad arrolladora, y no solamente que lo admirábamos por haber estado en guerra, en conflictos, con De la Cuadra Salcedo, con todos los míticos, con Manolo Valle, que ahora está en Huelva con Televisión Española, sino que su personalidad, cómo era, aparentemente tranquilo, pero sabiendo narrar y grabar imágenes que hablaban, esas imágenes, como ocurría también con el primo, con Domingo Toledo en Granada. Efectivamente. Pues desde aquí nuestro recuerdo para él y también para su familia. Antonio, nos hemos quedado ya básicamente sin tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Almería celebrando nuestro 50 cumpleaños. Gracias por recordarnos cómo fueron los comienzos de esta casa, y hasta siempre. El privilegio es mío. Un abrazo para toda Andalucía. Estamos en Granada, ciudad milenaria, capital del antiguo Reino Nazarí y centro neurálgico de una provincia que reúne en sus límites todo un continente, desde la cumbre más alta de la península con Sierra Nevada hasta el último rincón tropical de Europa, tierra de artistas universales y poetas de la talla de Federico García Lorca. De norte a sur y de este a oeste, Granada es magia. Hoy, estando en Granada, la ciudad de la Alhambra, Sierra Nevada y su poeta universal Federico García Lorca, no hemos podido dejar pasar la ocasión de que comparta nuestros 50 años el escritor, periodista, compañero Eduardo Castro. Eduardo, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por contar conmigo y por llamarme. Eduardo, llegaste a la unidad informativa de Televisión Española en Granada en 1983, hace casi 40 años.
¿Cómo fue tu aterrizaje allí? Bueno, en realidad no existía la unidad informativa todavía. Lo que había era un equipo formado por Armando López Murcia, que era el operador de cámara de cine, por supuesto, entonces, su ayudante Modesto Velasco, y como corresponsal literario había estado hasta entonces Paco López Barrios, que fue quien me recomendó, y Tom Martín Benítez, que era el director en aquel momento en Andalucía, en Sevilla, me contrató. Poco después, estando ya trabajando con Armando en cine, pues hice un acuerdo con la Diputación, y la Diputación y Televisión Española firmaron un acuerdo por el cual la Diputación compraba y ponía a disposición de Televisión un equipo de vídeo, que fue la primera vez que hubo vídeo en televisión en Granada, y Televisión se comprometía a que hubiera un operador de vídeo para atender ese equipo. Nos ponía un piso, nos ponía todos los medios técnicos necesarios. Televisión entonces mandó a Domingo Jiménez Toledo. Precisamente de él te voy a preguntar ahora, ¿qué supuso para ti poder trabajar con Domingo Jiménez Toledo, al que todos le conocíamos, como además toda la profesión, le conocemos como el primo? El primo. Supuso todo, él era el alma técnica, supuso para mí aprender televisión. Yo no tenía ni idea hasta entonces de televisión, solamente había trabajado, como digo, haciendo los textos de las noticias que en la cámara de Armando grababa. Muchísimas veces esas cintas de películas, esas películas de cine, llegaban viradas al azul y no servían. Con el vídeo, con el primo, todo empezó a cambiar. Y inventamos incluso, el primo era el alma hasta el sentido de que fue mi primer maquillador. Y inventamos los falsos directos, había que grabar la cinta, enviarla luego bien por la Alsina o por el tren a Sevilla, y al día siguiente salía como si estuviésemos emitiendo en ese momento la información. Sí, ¿no? Bueno, junto con Domingo Jiménez Toledo, con el primo, también junto a otros compañeros pudiste dirigir varias series que además fueron muy populares en aquella época. Hablamos de Pasaba por aquí y Por las rutas del vino. Sí, bueno, todo aquello vino, Modesto también se había quedado como ayudante de Domingo, y todo fue porque Armando se negó a aprender el manejo de la cámara de vídeo, afortunadamente para nosotros, porque Domingo, ya digo, fue el alma y del que aprendimos absolutamente todo. Luego ya vinieron otros compañeros en el plan literario, y aquellas dos series que has dicho, la primera Pasaba por aquí, él inventó la cabecera, él inventaba todas esas cosas. Yo me dedicaba a buscar los temas, a proponérselos a Pilar del Río, que en Sevilla era la responsable de este programa, y ella lo aceptaba. El primo en ese momento era todo, el cámara, el realizador, el que elegía las músicas, y yo lo que hacía era escribir el guión, hacer las entrevistas, hacer luego el montaje en Sevilla con los montadores de Sevilla. En fin, fue una experiencia única, y todavía afortunadamente quedan algunos programas de esos por ahí, a ver si pudiéramos rescatar todo el resto, que no se sabe dónde está. Es parte de nuestra historia. Eduardo, nos quedamos ya sin tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos pocos minutos con nosotros de tu experiencia, y gracias por haber aceptado nuestra invitación, Eduardo. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Pues nada, también queremos agradecer, como no, a los compañeros de la Unidad Informativa de Granada, Cecilio Aranda, Julio García de la Paz, Andrés Rojano, Pilar Delgado y Pedro Javier Fernández, su labor diaria, y como no, a La Chumbera por regalarnos este fantástico mirador, y al Ayuntamiento de Granada las facilidades para poder hacer este informativo desde este entorno espectacular. Hoy realizamos este informativo desde Jaén, una provincia que puede presumir de ser la capital mundial del olivar y de la producción del mejor aceite de oliva. 550.000 hectáreas, 60 millones de olivos arropan a esta provincia, y que tiene a Úbeda y Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad de la UNESCO, una aspiración a la que se quiere sumar también el escenario en el que estamos, la Catedral de Jaén. Y por cierto, la provincia cuenta con el mayor espacio protegido de España y segundo de Europa. Hablamos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. De norte a sur y de este a oeste, Jaén es paraíso interior.
Y los últimos minutos de nuestro tiempo de noticias los dedicamos en estas últimas jornadas en exterior a los profesionales de esta casa en Andalucía. Hoy, estando aquí en Jaén, pues no hemos podido dejar pasar la ocasión de que compartan con nosotros la celebración de nuestro 50 cumpleaños dos personas que han sido testigos de todo lo que ha pasado en parte de estas 5 últimas décadas en esta provincia. Me refiero a Pedro Antonio Montes, ex reportero de la casa, y a Martina Rodríguez, que es hasta la fecha la reportera de la Unidad Informativa de Televisión Española en Jaén. Buenas tardes a los dos y muchas felicidades también para vosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Pues vamos a empezar contigo, Pedro Antonio, porque podríamos decir que perteneces a una saga familiar que es la pionera en informar desde aquí, desde la provincia de Jaén, ¿no? Sí, mi padre empezó en los años 60 como corresponsal de Televisión Española aquí, en Jaén. A los 10 o 12 años me incorporé yo, una vez que ya se iba a abrir el Centro Territorial de Televisión en Sevilla, y posteriormente mi hermano en el canal autonómico. ¿Cuántas cosas has podido grabar junto a esta cámara durante todo ese tiempo, no? Pues mira, cine, primeramente en blanco y negro, posteriormente en color, sobre todo por lo que más se hacía era el fútbol, los toros, y luego después enseñar la provincia de Jaén, que teníamos una especial de unos 25 o 30 minutos con Javier Bermejo, y entonces de alguna forma enseñábamos la provincia al resto de Andalucía. En 1987 te dieron el Premio Andalucía de Periodismo por el reportaje que junto a ti elaboraron Benito Caetano, también Nani Carvajal, que se tituló Martos al rojo vivo. ¿Qué recuerdas de aquel reportaje? Bueno, fueron unos ratos muy malos, porque tampoco no es, sobre todo por la quema de la vivienda gitana que hubo, el impacto social que tuvo a nivel nacional. Y la verdad que lo pasan mal por las imágenes que tienes que mostrar, pero era la auténtica realidad y fue lo que tuvimos que hacer. En aquella época ya no teníamos cine, sino que ya lo que teníamos era vídeo, es decir, ya teníamos la betaca. Y bueno, llega entonces el relevo y lo hace Martina a esta unidad informativa. ¿Cómo fue tu llegada aquí, a Jaén? Pues fue una llegada buena. Yo había empezado en la unidad, bueno, entonces no era unidad, en Cádiz, en donde tenía las instalaciones de Radio Nacional, la televisión española, su departamento, su corresponsalía, podríamos decir. Y ya, pues nada, al cabo de los años me trasladaron a La Rioja, donde he pasado unos años en el centro pequeño, muy acogedor, con una familia, y volví a tomarle el relevo a Pedro Antonio y a todas esas cintas, infinidad de cintas que tenía de todos sus documentos gráficos, y muy contenta, la verdad, haciendo tándem con mi compañera Merche Basadre. Ya llevamos 13 años juntas y contenta. ¿Qué tal es vuestro día a día con Merche también? Pues nuestro día a día es bastante llevadero. Quiero decir que el trabajo es muy cómodo. Estamos a la expectativa de las noticias que puedan surgir en cualquier momento y nada, las cubrimos y Merche se encarga luego de todo lo demás. Muy bien. Pues no nos queda tiempo para más. Me encantaría estar mucho más tiempo con vosotros para que me contarais más experiencias, pero se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí desde Jaén, y felicidades también para vosotros. Muchas gracias. Estamos en Córdoba, ciudad con 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad, capital de Al-Ándalus hace más de un milenio, la de Medina Zahara y la Mezquita. La ciudad de Góngora, Romero de Torres y Pablo García Baena. La de los patios, hoy estamos en uno de ellos. Tierra de toreros y flamenco. Córdoba también, de Séneca, Maimónides y Averroes. De torres coronadas por poetas. Córdoba para morir, dijo Lorca, tras un desamor cordobés. De norte a sur y de este a oeste, Córdoba es patrimonio de los sentidos. Conocer un poco más la historia de Televisión Española en esta ciudad, tenemos a una persona que es nuestro compañero. La televisión la lleva en las venas, casi desde que nació. Su maestro fue su padre, Antonio Salmoral. Bienvenido y felicidades. Decir Antonio Salmoral aquí en Córdoba es hablar
prácticamente, Antonio, de los inicios de esta casa aquí en Córdoba, ¿no? De Televisión Española. Sí, mi padre comenzó en los años 60. Él era autónomo, vamos, en aquella época era corresponsal, ¿no? Lo que se denominaba, solo. Él no tenía nadie, no había redactores ni había nadie. Y durante ese tiempo pues fue avanzando hasta que nos dieron la cámara de sonido. Y entonces con la cámara de sonido, yo ya había hecho algunas cosillas con él, con la cámara sin sonido, pero ya con la cámara de sonido pues ya incrementaron lo que eran las trabajadoras y fueron 2 ayudantes, Daniel Cova y yo. Y entonces durante ese periodo pues tuvimos bastante equipo. Luego ya cuando llegó el tema del vídeo fue un cambio radical. Ese cambio de formato, ¿no? Ese cambio de formato, y ya ahí empezaron a prescindir de personas. Y entonces nos quedamos él de cámara y yo de ayudante. Tu padre además es muy conocido aquí en Córdoba por su trabajo y también su trayectoria profesional, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Él, además es digno todavía que con el tiempo que ha pasado, ¿no? de su fallecimiento, que ya hace bastantes años, de que todavía la gente, ¿tú eres hijo de Antonio? Sí, sí, yo soy. Y es un orgullo para mí, ¿no? Para una persona que ha sido Premio Nacional de Periodismo, Premio Onda, Antena de Oro, por toda la labor periodística que hizo durante ese tiempo. Y tú, Antonio, ya compartes desde hace también bastantes años con Julia Re, nuestra compañera, la delegación de Televisión Española aquí en Córdoba. Cuéntame qué imagen te ha cautivado y cuál de ellas te ha sorprendido de todas las historias a las cuales habéis sido testigos en estos últimos años. Hombre, cosas bonitas, muchas, ¿no? Como los patrimonios de humanidad, ¿no? Que ha conseguido Córdoba, sobre todo la última, ¿no? De Medina Sahara, que aquí, vamos, se vivió en Córdoba como nunca se ha vivido, y yo en mis carnes, ¿no? Voy diciendo, Dios mío, y al final se consiguió, ¿no? Y bueno, y así cosillas malas, sobre todo el tema de las inundaciones, que fue muy duro allí en el aeropuerto, ¿no? Ves como las casas se las tragaba el agua, y sobre todo el tema de Ruy José, eso fue muy duro, ¿no? Ese año que estuvimos ahí a diario sin saber por dónde iba a salir, fue muy durillo. Pues Antonio, ya apenas nos queda tiempo. Lo que sí quiero es agradecer la labor diaria también a tu compañera, a Julia Re, la redactora de Televisión Española en Córdoba, que se encuentra ahora mismo recuperándose de una lesión. También queremos agradecer a la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba, al Patio de San Basilio y al Ayuntamiento cordobés, pues todas las facilidades para poder hacer este informativo desde este escenario que es tan espectacular. Antonio, si te parece, nos vamos a despedir con una banda mítica de esta tierra, de Córdoba. Seguro que les conoces, son Medina Azahara. Televisión Española en Andalucía, 50 años cerca de ti. Hoy hacemos nuestro informativo desde Málaga la Bella. Fundada por los fenicios, el paso de sus culturas forjó su carácter cosmopolita y hospitalario. Capital de la Costa del Sol, cuna del turismo en España, tierra natal de Picasso, María Zambrano o Manuel Alcántara. Es la capital con más museos por metro cuadrado de Europa, que le han dado el sobrenombre de la ciudad de los museos. Ya tenía el de Ciudad del Paraíso, como la bautizó Vicente Alexandre. De norte a sur y de este a oeste, Málaga es sol, alegría y olor a espeto y biznaga. Y les saludamos desde el puerto de Málaga, al pie de la bicentenaria Farola, el único faro con nombre de mujer de la península. Y los últimos minutos de nuestro tiempo de noticias los dedicamos a los profesionales de esta casa en Andalucía. Hoy en Málaga cerramos el ciclo de entrevistas con el exreportero Antonio España y con la periodista de Televisión Española en Málaga, Consuelo Escudero. Buenas tardes a los dos y felicidades también por esos 50 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar contigo, Antonio. Comenzaste como colaborador en esta casa en 1958. Estamos hablando de hace ya 63 años. Me gustaría que nos contaras, Antonio, cómo fueron tus comienzos, cómo se elaboraban por aquel entonces las noticias. Bueno, ten en cuenta una cosa, que en aquellos tiempos teníamos una cámara que no tenía motor, había que darle una cuerdecita. Entonces las noticias había que irlas preparando muy bien, porque no se podía hacer una cosa muy seguida, costaba bastante trabajo montar esas noticias. Has sido testigo junto a tu cámara
del paso del tiempo en esta provincia. ¿Con qué momento o con qué imagen te quedarías de toda tu trayectoria profesional en esta casa, Antonio? Bueno, yo puedo comentar algo de lo que he vivido durante los años 60, 70 y 80, que es donde empezó a, podríamos decir, a florecer, resurgir. A florecer nuestra Costa del Sol. Sí, ¿no? He hecho muchas entrevistas a Antonio el bailarín, hemos hecho a Papillón, hemos estado con Alfonso de Joeloe y en fin, muchísimas personas que han contribuido al florecimiento de nuestra Costa del Sol. O sea, que viviste el boom de la jet set aquí en Marbella, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues Consuelo, en tu caso llegaste a esta casa, a Granada, si mal no recuerdo, en 1985, sí. Has pasado también por Sevilla, recalaste a finales o sobre el año 2005 aquí en tu tierra, en Málaga. ¿Cómo fue tu llegada aquí? Bueno, volver a Málaga fue un gustazo y profesionalmente, como dices, empecé en la corresponsalía de Granada. Allí fue donde di los primeros pasos en la tele, luego me fui a Sevilla a 16 años y ahí fue donde aprendí cómo se venden los temas, dónde está lo que interesa, lo que no interesa, y ahora al volver a Málaga, pues para mí, ya te digo, un gustazo, porque además me he encontrado una ciudad muy, muy cambiada y desde el punto de vista informativo, con una vida cultural muy intensa, y como sabes, a mí me gusta hacer temas de cultura, así que estoy en la gloria, y además ahora sé vender los temillas locales para que puedan entrar o en un informativo regional o incluso en un telediario. Sí. Desde tu llegada has compartido también con muchísimos compañeros, algunos que ya no están, muchos momentos, muchas historias, situaciones aquí de la provincia de Málaga. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? Bueno, esa etapa que fue la llegada aquí a Málaga hasta que hubo el ERE y se prejubilaron los compañeros, para mí ha sido la mejor, porque he trabajado con un equipo buenísimo, que éramos un equipo que nos queríamos mucho además, ¿no? Y trabajábamos con mucha facilidad, tanto los reporteros como los redactores que estábamos entonces nos entendíamos muy bien, y ha sido un gustazo trabajar con ellos, con Fernando Caparrós, con Enrique del Alcázar, con Antonio Pajarero, con todos ellos, sí. Pues para ellos también nuestro recuerdo. Tenemos muy poco tiempo, os agradezco de corazón, en nombre de todos los compañeros de Televisión Española de Andalucía, el que cerremos este ciclo de entrevistas aquí en Málaga con vosotros. Muchísimas gracias y, lo repito, muchísimas felicidades también para los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también queremos agradecer, como no, la labor diaria de Carmen Ábalos, Vanessa Lasso, Laura García, Jesús García, Ángel Rituerto, José Antonio Molina y Mario Gallego, y al resto de compañeros de la Unidad Informativa de Radio Televisión Española en Málaga. Y también, como no, a la Autoridad Portuaria de Málaga, las facilidades para poder hacer este informativo desde este escenario tan espectacular. Hoy hacemos nuestro informativo desde la capital de Andalucía, la ciudad de La Giralda. Fundada por Hércules, es Hispalis, Isbililla, Sevilla. Su río, el Guadalquivir, la hizo capital del mundo y puerto y puerta de Indias. Una de Velázquez, Murillo, Bécquer o Machado. Sevilla es inspiración para el arte y los sentidos. Sevilla es también contraste, Semana Santa y Feria de Abril. Es maestranza y catedral. Es de temperamento dual y apasionado, del Sevilla o del Betis, de Triana o de la Macarena. Ciudad que sabe conjugar a la perfección tradición con la modernidad, sin dejar de ser ella misma. De norte a sur y de este a oeste, Sevilla son sus calles llenas de gente oliendo a azahar, porque Sevilla siempre quiere ser primavera. Finalizamos aquí en Sevilla nuestra gira por las provincias andaluzas y lo hacemos con un broche de oro.